Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda jornada ya del 9º Encuentro Global de Ingeniería Hospitalaria que organiza Redacción Médica con el patrocinio de Carburos Médica, la colaboración de Canfield, Ferrovial Servicios y Grupo Empresarial Electromédico y, por supuesto, con el auspicio de la Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria. A lo largo de este sábado por la tarde, cuestiones como el papel del ingeniero hospitalario en la adquisición de valor, la calidad del aire en los hospitales o la adaptación para las unidades UCRI, que tan necesarias han sido para la gestión de pacientes en la pandemia, van a adquirir especial relevancia en una serie de mesas que están a punto de comenzar. Todas ellas, por supuesto, podrán ser seguidas a través del canal oficial en YouTube de Redacción Médica, así como a través de la plataforma Zoom. Y del mismo modo, y de hecho desde ayer ya, pueden leer diferentes informaciones y noticias en nuestro periódico que irán apareciendo también en los sucesos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Vaya hora para soltar esta charla. Y además, ¿qué hace un biólogo aquí, un doctor en veterinaria, mezclado con ingenieros y médicos? Pues precisamente por lo que hemos estado hablando antes, en las anteriores mesas, y es que la gestión del riesgo biológico es una cuestión multidisciplinar, donde el asesor de bioseguridad, el responsable de seguridad, el especialista en bioseguridad tiene mucho que decir. Y poca atención se le ha prestado durante la situación que hemos vivido recientemente, ¿no? Y que seguimos viviendo. Además, el riesgo biológico no solo atañe a las instalaciones hospitalarias, sino también a los laboratorios de microbiología, a los laboratorios de investigación, a las centrales de producción de vacunas, a las unidades de experimentación animal, que también aparecen en muchos centros hospitalarios. Y además con curiosidades o situaciones especiales como la de que en una instalación hospitalaria a un paciente tú le puedes pedir que estire un brazo para abrirle una vía. Sin embargo, a una vaca con la que nosotros trabajamos, un ternero, un caballo, un camello, con los que hemos trabajado en investigación en MERS, por ejemplo, en MERS-CoV, pues lo que te hace es que cuando le pides eso te da una coz o te pega un mordisco, ¿no? O cuando diseñamos instalaciones para trabajar con macacos, precisamente para hacer todo el desarrollo de las vacunas que luego van a ser utilizadas en humanos. El macaco te escupe, te orina, defeca, te lanza cosas y, si puede, te muerde, ¿no? Entonces, el diseño de estas instalaciones es fundamental que haya especialistas en bioseguridad que toquen estos apartados. Indudablemente, el aire es el aspecto más fundamental dentro de este tipo de instalación, porque es el vehículo de transmisión. Nos han llenado de miedo al riesgo biológico por todos los lados. En los medios de comunicación, en la televisión, en los cines, nos han presentado películas que o nos mataban en unos segundos o nos convertían en zombies, como era la Guerra Mundial Z, donde Brad Pitt tenía un apartado muy especial, ¿no? Y como curiosidad decir que la película Contagio ha sido una de las más, si no la más, visionada durante el confinamiento. O sea, tenemos morbo también por el miedo al riesgo biológico, ¿no? Y además nos viene este señor, ya en el 2002, con la guerra con toda la crisis del Antras, y nos dice que una de las cosas que más le asusta para morir, quizás por encima de las armas de táctica o de guerra nuclear, y para la que menos capacidad tenemos, es la guerra biológica, por lo que nos faltaba, ¿no? para arreglarlo todo esto. Nos ha generado tanto miedo que nos hemos tenido miedo los unos a los otros y nos seguimos teniendo miedos los unos a los otros, ¿no? No nos juntamos, nos superprotegemos muchas veces. Hemos estado viendo cómo nos decían que para entrar en casa había que quitarse los zapatos, había que dejar la ropa colgada en un sitio especial, que teníamos que descontaminar las lechugas, los tetrabricks, con lejía, sin decirnos en qué concentración y con qué tiempo de residencia. Hemos visto en los supermercados, yo lo he visto, pelearnos por los rollos de papel higiénico cuando se compraba masivamente porque no había suministros. Hemos visto a gente vestida de pescadores completos, comprando y manipulando cualquier objeto con guantes que estaban en unas condiciones pésimas. Y tiene razón, o sea, hay que tener miedo al riesgo biológico porque los agentes biológicos no se ven, no huelen, no saben, no tienen fronteras, viajan rápido, podemos poner un agente patógeno de máximo riesgo en 24 horas, en cualquier momento. Ha salido la nueva variante sudafricana ahora mismo,
que ya la tenemos no solo en Sudáfrica, sino en Bélgica y en Israel, ya se ha movido con una rapidez extraordinaria, que presenta además 32 mutaciones en la proteína Spike, que es la proteína que se une al receptor AC2 y sobre el cual se desarrollan todas las vacunas. Por lo tanto, ahora nos empezamos a plantear si esta variante preocupante, como la ha clasificado la Organización Mundial de la Salud, va a ser posible controlarla con el sistema de vacunación que tenemos, ¿o no? Además, son seres vivos, se reproducen, es decir, cuando nos parasitan, cuando se introducen en nosotros, nos utilizan para reproducirse, nos usan además para vectorizarse, para pasarse de un sitio a otro y cubren grandes áreas. Tienen 3 formas principales de transmisión, como conocemos, la del contacto directo, a través de animales, de superficies, de elementos contaminados o de fómites, a través de contactos directos, como puede ser la vía parenteral, la dérmica, la digestiva, sexual o la vía oral, haciendo una distinción entre el tipo de partículas que se van a transmitir, como son las gotículas balísticas, bien clasificadas actualmente como aquellas que tienen un tamaño superior a las 100 micras. Por fin, la Organización Mundial de la Salud y el CDC de Atlanta, el CDC norteamericano, ha reconocido a regañadientes que la frontera entre lo que es una partícula balística y lo que es un aerosol son las 100 micras, y tenemos el contacto directo por inhalación, donde aparece la vía de aerosol precisamente en esas partículas menores de 100 micras. Si vemos esta gráfica, por ejemplo, donde se relaciona la presencia de patógenos en el aire en la relación de tamaño y concentración en emisiones que se producen al hablar, vemos que la mayor presencia de un agente biológico patógeno se encuentra en la fracción de aerosol, más que en la gotícula balística. Por lo tanto, el control del aire se hace fundamental más que el control sobre las propias superficies. En esta segunda gráfica vemos la relación entre la dosis infecciosa y la distancia. Y vemos que, mientras que las gotículas balísticas, las gotas grandes, sedimentan rápidamente por efecto de la gravedad, aproximadamente en esos 2 metros que todos conocemos. Bueno, 2 metros que todos conocemos. Yo he visto 1 metro, 1 metro y medio, 2 metros, 2 metros y medio, e infinitos metros, porque pone una persona y otra en algunas imágenes, ¿no? Y pone guarde la distancia de seguridad, pero no dice cuál. Puede ser infinita, ¿no? Sin embargo, los aerosoles sí se mantienen en suspensión en el aire durante grandes espacios de tiempo, más de 3 horas, más de 5 horas, más de 10 horas y con transmisión, dependiendo de las condiciones donde se generan, de más de 10, 12, 15 y 20 metros. Por lo tanto, resulta imprescindible controlar el aire, controlar el sistema de ventilación para reducir la carga biológica. Y reduciendo la carga biológica, por lo tanto, reduciremos la dosis infecciosa, que es la que nos tiene que preocupar. Nosotros estamos emitiendo carga biológica, pero si no alcanzamos la dosis en la que puede haber una infección, realmente no va a haber riesgo para la salud, ¿no? Pero esa hay que controlarla. ¿Y cómo la controlamos? Primero, ventilando, como conocemos. Esto es fundamental y como en la ventilación 2 puntos más fundamentales, que una renovación ahora supone un 65 o un 70% de renovación de aire debido a la mezcla. Esto es una confusión en muchos sitios. Cuando he ido a dar asesoramiento me dicen, ¿y cuántas veces vas a renovar el aire en esta sala? Pues hay que renovarlo entre 6 y 12 veces, que es lo estándar, ¿no? Dependiendo de la sala que sea, porque, por ejemplo, en experimentación animal esto no es así. Hay que irse a renovaciones mayores, ¿no? Y dicen, entonces esto va a ser un aire súper limpio, ¿no? Porque en 1 hora lo hemos cambiado 6 veces o 12 veces. No, señor, el aire se mezcla y la renovación no es total. Además, nosotros seguimos estando dentro, por lo tanto, seguimos siendo emisores, ¿no? Y una de las cuestiones principales también es esa, que ahora comentaré. Con una buena mezcla, 6 a 20 renovaciones hora, podemos tener una reducción del 70 al 100% de la concentración de un aerosol, ¿no? En segundo lugar, hay que filtrar. Luego se hablará más profundamente de esto. Hay que filtrar bien, con filtros adecuados, homologados, en cumplimiento de norma y en los puntos que deben de ser eficientes. Y, finalmente, hay que conocer, en tercer lugar, que la distribución del riesgo biológico en la física de la transmisión aérea supone un riesgo muy inestable. Es variable. El riesgo biológico no se transmite de forma lineal, sino que no se transmite de forma homogénea, es heterogéneo y se ayuda o depende de otros factores, como puede ser la temperatura, la humedad relativa, el número de partículas en suspensión que haya en el aire o la presencia de la emisión de ese agente biológico.
Y aquí es donde quería llegar. Hay muchas veces que hacemos cálculos suponiendo lo que emite una persona, pero tenemos propagadores y superpropagadores de una enfermedad. Un superpropagador puede estar generando lo que 5 propagadores generan en un mismo área. Por lo tanto, esto hay que tenerlo en consideración en el control del aire. Y aparece la norma 171.400, una norma nueva del año 2019, donde habla del diseño de instalaciones donde se trabaja realmente con el agente patógeno ya desde hace mucho tiempo, en todas sus formas y en todas sus condiciones, ¿no? Instalaciones que cada vez van proliferando más en España. Actualmente el censo es de 64 instalaciones de alta contención biológica o que se autodenominan de alta contención biológica, donde seguimos encontrando mesas de madera, sillas de madera, puertas que abren hacia afuera, puertas que no tienen cierre automático, etcétera, y se clasifican como niveles 3 de contención, y donde se puede trabajar con Bacillus anthracis, con SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, MERS-CoV, West Nile, Valle del Rift, tuberculosis multiresistente, etcétera, 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 agentes biológicos, muchos de ellos aerotransportables, ¿no? Básicamente, esta norma lo que está diciendo es que pensemos las instalaciones de otra manera, por lo menos en el sistema de tratamiento de aire, que es el que se dedica al capítulo 4, apartado 4.18, y nos dice que las instalaciones de tratamiento de aire, lo que son los housing de filtración, pueden ser horizontales o verticales. Pero, ojo, el conducto que nos lleva a él tiene que tener un límite, tiene que tener una distancia limitada. No debe de ser excesivo, porque ese espacio es un espacio contaminado que tendremos que tener en consideración a la hora de su manipulación y un mantenimiento clásico preventivo, por ejemplo. Nos dice que las cajas de filtración deben de estar en redundancia, y esto es fundamental. Yo no puedo parar una sala de necropsias, o no puedo parar una sala de autopsias, o no puedo parar una zona de infectocontagiosos porque un filtro se me ha colmatado. Tengo que tener la posibilidad de desviar el aire a través de otra caja de filtración que esté en redundancia para poder seguir dando servicio y mantener el nivel y el criterio de seguridad. Nos dicen que tenemos que tener filtración EPA, filtración de alta eficacia en impulsión, o sistemas de corte que impidan que el aire vuelva, en caso de parada de la instalación, por donde entró. Y en la extracción, de mayor eficacia o mayor eficiencia en una o dos etapas y con prefiltros que nos garanticen la viabilidad y durabilidad, la vida útil de ese filtro que hemos instalado. Nos dice también esta norma que hay que monitorizar la pérdida de carga por diferencial de presión. ¿Cómo funciona ese filtro? ¿Hasta cuándo nos va a ser útil ese filtro? Y que además tiene que haber sistemas de alarma de baja y de alta. En muchas instalaciones se ponen sistemas de alarma de alta, es decir, cuando el filtro llega a su final de vida útil, porque se ha colmatado, nos salta una alarma y nos avisa que se tiene que producir el cambio. Sin embargo, no de baja. No se ponen alarmas en baja. Y una alarma en baja significa que el filtro se ha roto y que está teniendo una baja pérdida de carga, por lo tanto hay un escape a través de su sistema de filtración. Además, deben de estar dotadas de puertos para realizar el test de integridad que tiene que ser anual. Hay que chequear al filtro y hay que decirle, nos tiene que decir si va bien, si está bien situado, si no se ha movido en su alojamiento, si las juntas no se han resecado o resquebrajado y están permitiendo fugas a través del marco, ¿no? Y de la propia superficie filtrante. Hay que monitorizarlo. Además, tiene que tener puertos o tomas de descontaminación. Es obligatorio descontaminar un filtro antes de retirarlo. Y para eso tiene que estar preparado con el sistema de inyección de gas que sea el conveniente. Actualmente el que prolifera más es el peróxido de hidrógeno vaporizado, pero hay otros más, como el dióxido de cloro, etcétera. Y para eso tiene que tener válvulas upstream, downstream, arriba de corriente y abajo de corriente, estancas, que nos permitan mantener el gas ahí el tiempo necesario a la concentración necesaria, ¿no? Además de este sistema de descontaminación tiene que tener los sistemas de cambio seguro, el sistema comúnmente conocido como back-in, back-out, donde el trabajador, la persona de mantenimiento, el especialista de seguridad biológica no toca directamente el filtro, sino que pasa a través de una bolsa. Bolsa que muchas veces se desaloja de su punto de anclaje o se rompe porque tiene esquinas que son abiertas, aristas abiertas, que rasgan o rajan la bolsa. Por eso es necesaria la descontaminación, una descontaminación primaria. Y además se tiene que hacer un control de aire en operación, es decir, hay que acreditar que el tratamiento del aire en biocontención no solo está bien diseñado y funciona bien, sino que resulta realmente seguro.
Hay que realizar pruebas iniciales y periódicas de control físico y microbiológico, y esto es importante porque hay una escasez en el mercado de todo esto. ¿Cómo controlo microbiológicamente un sistema de descontaminación dentro de un filtro? ¿Simplemente le meto un gas y luego lo cambio? Porque sí, creo que se ha descontaminado bien. Cuando nos hacen un desarrollo de ciclo las empresas fabricantes o instaladoras de filtros, ¿realmente nos están haciendo el desarrollo de ciclo con la empresa de descontaminación correcto? Porque el filtro hay que manipularlo, hay que tocarlo para colocar los bioindicadores necesarios y garantes para saber que el sistema de descontaminación ha funcionado. Y, sin embargo, ese filtro hay que moverlo para colocar los bioindicadores. Ese filtro está limpio, pero en operación, en la realidad, ese filtro estará colmatado, estará altamente saturado, contendrá partículas de agentes biológicos patógenos. Por lo tanto, no lo puedo desalojar para poner los bioindicadores. En las cajas de filtración no se ha pensado un sistema que monitorice que ese filtro está descontaminado. Eso lo ha empezado a desarrollar Camfil, y no es por hacer publicidad a la empresa, ha sido años trabajando con ellos y convenciéndoles, los que somos usuarios de este tipo de instalaciones y los que somos diseñadores de este tipo de instalaciones, que tenía que haber un sistema para poderlo monitorizar. Camfil ha desarrollado un útil muy sencillo, que es una barra situado en un puerto seguro, abajo de corriente, donde coloca quimioindicadores y bioindicadores que nos van a decir si el gas pasó a través del filtro para poder realizar una descontaminación correcta. Esto ha sido, tanto la norma como estos avances tecnológicos, un salto de calidad increíble en los últimos años, y que la pandemia nos ha hecho espabilar a todos y nos ha hecho acelerar para intentar hacer las cosas mucho mejor. Esperemos que esto nos dure en el tiempo. Muchísimas gracias por su atención.